El 10 de octubre de 2025, a las 12:33 de la madrugada, Roy Lee Ward exhaló su último aliento en la prisión estatal de Indiana, en Michigan City. Con 53 años, había pasado más de 2 décadas en el corredor de la muerte por un crimen que conmocionó al pequeño pueblo de Dale, Indiana, y que cambió para siempre la vida de una familia entera. Esta es la historia completa de uno de los casos más complejos y prolongados en la historia del sistema de justicia criminal de Indiana. Un caso que involucró 2 juicios, decenas de apelaciones y una batalla legal que se extendió por 24 años. La historia de Stacy Lynn Payne, una adolescente de 15 años cuya vida fue brutalmente interrumpida el 11 de julio de 2001, y de Roy Lee Ward, el hombre que la eliminó en un acto de violencia que destrozó a una comunidad entera. Los hechos que están a punto de escuchar han sido meticulosamente verificados a través de registros judiciales, testimonios oficiales, reportes policiales y documentos gubernamentales. Cada fecha, cada declaración, cada detalle procesal ha sido confirmado por fuentes públicas y confiables. Esta es la historia real, sin dramatización ni especulación, de 24 años que cambiaron la vida de todos los involucrados. Stacy Lynn Payne nació el 24 de febrero de 1986, en una época cuando Indiana todavía mantenía esa sensación de seguridad rural que caracterizaba a las pequeñas comunidades del medio oeste estadounidense. Creció en Dale, una pequeña ciudad en el condado de Spencer, aproximadamente a 30 millas al este de Evansville, con una población de poco más de 1,500 habitantes. En Heritage Hills High School, Stacy se había establecido como una de las estudiantes más destacadas de su generación. Sus calificaciones la colocaban consistentemente en el cuadro de honor, un logro que mantenía semestre tras semestre con dedicación y disciplina poco común para su edad. Como porrista del equipo escolar, había desarrollado no solo habilidades atléticas, sino también un sentido de liderazgo y trabajo en equipo que la distinguía entre sus compañeros. Su participación en el consejo estudiantil revelaba otra dimensión de su carácter. Era alguien que se preocupaba genuinamente por su comunidad escolar. La música también ocupaba un lugar central en la vida de Stacy. Como flautista en la banda de música de Heritage Hills High School, había encontrado una forma de expresión artística que complementaba perfectamente sus otras actividades. Sus compañeros de banda recordarían más tarde cómo Stacy siempre estaba dispuesta a ayudar a otros músicos con partes difíciles. Durante los veranos, Stacy dedicaba parte de su tiempo a enseñar artes y manualidades en la escuela bíblica de verano de su iglesia. Esta actividad revelaba una madurez emocional excepcional para su edad. Los padres de los niños más pequeños comentaban frecuentemente sobre la paciencia y creatividad que Stacy mostraba al trabajar con sus hijos. Su compromiso con la comunidad se extendía también a su participación en el grupo juvenil de la Iglesia Católica de San José. Allí, Stacy había encontrado no solo un espacio para el crecimiento espiritual, sino también una plataforma para el servicio comunitario. El verano de 2001 había marcado otro hito importante en la vida de Stacy: su primer empleo remunerado. Jenks Pizza, un restaurante local en Dale, se había convertido en su lugar de trabajo después de que escribiera una carta de solicitud de empleo tan impresionante que los propietarios la contrataron inmediatamente. En Jenks Pizza, Stacy rápidamente se ganó el cariño de todo el personal. A pesar de ser la más joven del equipo, había demostrado una ética de trabajo y una actitud positiva que la distinguían. Sus compañeros de trabajo le habían dado el apodo cariñoso de Little Stacy. Su madre, Julie Winninger, describiría más tarde a Stacy como la niña más cariñosa, confiada, feliz y amorosa que cualquiera podría haber deseado. Era una joven que había aprendido a equilibrar múltiples responsabilidades y compromisos sin perder nunca su entusiasmo natural por la vida. El asistente director de Heritage Hills, Robert Moore, comentaría más tarde que estudiantes como Stacy usualmente van a roles de liderazgo. Esta observación resultaría profética y trágica, ya que sugería un futuro lleno de potencial que nunca tendría la oportunidad de realizarse. Durante
el verano de 2001, Stacy estaba a solo un mes de comenzar su segundo año en Heritage Hills High School. Tenía planes para continuar con sus actividades de porrista. Había sido seleccionada para roles más prominentes en la banda de música y estaba considerando postularse para posiciones de mayor responsabilidad en el consejo estudiantil. Roy Lee Ward, nacido el 20 de julio de 1972 en Leopold, Indiana, había pasado los 29 años de su vida desarrollando un patrón de comportamientos cada vez más perturbadores que los registros oficiales documentan con detalle escalofriante. Los archivos judiciales del estado de Indiana revelan que los problemas de Ward habían comenzado a una edad tempranamente alarmante. Durante su primer juicio en 2002, un psicólogo clínico testificó bajo juramento que Ward había estado exhibiendo comportamientos de exposición pública desde que tenía al menos 10 años de edad. Entre 1992 y 2001, los registros oficiales del Sistema de Justicia Criminal de Indiana muestran que Ward había acumulado un historial extenso que incluía múltiples cargos por exposición indecente, indecencia pública, robo y otros delitos menores. Estos no eran incidentes aislados, sino manifestaciones de un patrón de comportamiento que se había vuelto cada vez más frecuente y audaz. Un incidente particularmente revelador había ocurrido en 1999 en el condado de Harrison. Según los registros policiales, Ward supuestamente se había expuesto ante una víctima en el estacionamiento del Walmart de Corydon. Este incidente es significativo no solo por su naturaleza, sino por el hecho de que había ocurrido en un lugar público muy frecuentado. Su propio abogado defensor admitiría durante los procedimientos judiciales que las autoridades sospechaban que Ward había estado involucrado en reportes adicionales de indecencia pública en el condado de Perry, Indiana, y el condado de Hancock, Kentucky, particularmente en el periodo inmediatamente anterior al ataque contra Stacy Payne. El evento más significativo en la cronología previa al crimen había ocurrido apenas menos de un mes antes del ataque fatal. El 20 de junio de 2001, Ward se había declarado culpable de un cargo de acoso en un tribunal del condado de Perry. El juez lo había sentenciado a 90 días de cárcel. Sin embargo, por razones que nunca fueron completamente explicadas en los registros públicos, el juez había establecido que Ward debía cumplir su sentencia únicamente los fines de semana. Esta disposición extraordinaria significaba que Ward ingresaba a la cárcel del condado a las 5:00 p.m. cada viernes y era liberado a las 5:00 p.m. cada domingo, dejándolo libre para moverse por la comunidad durante la semana laboral. Esta decisión judicial, vista en retrospectiva, representó una oportunidad perdida crucial para prevenir la tragedia que seguiría. Si Ward hubiera estado cumpliendo una sentencia de cárcel convencional, habría estado encarcelado el miércoles 11 de julio de 2001. Los expertos en comportamiento criminal que posteriormente analizaron el caso señalarían que el historial de Ward mostraba todas las características de lo que los criminólogos llaman escalada de comportamientos parafílicos. Este concepto describe cómo individuos con ciertos trastornos pueden comenzar con comportamientos relativamente menores, como el exhibicionismo, pero gradualmente progresar hacia actos más graves. Durante las semanas previas al ataque contra Stacy Payne, varios residentes del área de Dale habían reportado avistamientos de un hombre que coincidía con la descripción de Ward, merodeando por el vecindario durante las horas del día, cuando la mayoría de los adultos estaban en el trabajo. El miércoles 11 de julio de 2001, amaneció como cualquier otro día de verano en Dale, Indiana. Era típico para mediados de julio en el medio oeste, caluroso y húmedo, con la promesa de tormentas vespertinas. Para los residentes de esta pequeña comunidad rural, era un día ordinario en lo que había sido un verano tranquilo y predecible. Stacy Payne había comenzado su día sin ninguna premonición de la tragedia que se avecinaba. Era su día libre de la escuela bíblica de verano, pero tenía programado trabajar en Jenks Pizza esa tarde. A los 15 años, estaba aprendiendo a manejar las responsabilidades de un trabajo de medio tiempo mientras disfrutaba de sus
sus últimas semanas de vacaciones. La rutina matutina en la casa de los Payne había sido completamente normal. Stacy había desayunado con su familia, había ayudado con algunas tareas domésticas menores y había pasado parte de la mañana revisando algunos materiales para sus clases del otoño. Su hermana menor había estado durmiendo una siesta en el piso superior. La casa familiar de los Payne, ubicada en una tranquila calle residencial de Dale, representaba el epítome de la seguridad suburbana americana. Era el tipo de hogar donde las ventanas se dejaban abiertas para la brisa de verano, donde las puertas no siempre se cerraban con llave durante el día. Aproximadamente a media tarde, Stacy estaba preparándose para su turno en Jenks Pizza cuando escuchó que alguien tocaba la puerta principal. En una comunidad como Dale, las visitas inesperadas no eran inusuales. Podría haber sido un vecino que necesitaba algo prestado, un vendedor de puerta en puerta, o simplemente alguien que buscaba direcciones. Al abrir la puerta, Stacy se encontró cara a cara con Roy Lee Ward, aunque en ese momento no tenía forma de saber quién era o el peligro que representaba. Ward presentaba una apariencia relativamente normal, un hombre de 29 años que no parecía particularmente amenazante a primera vista. Ward le explicó a Stacy que estaba buscando a su perro perdido. Era una historia completamente creíble, el tipo de situación cotidiana que no levantaría sospechas en una comunidad pequeña donde ayudar a un vecino en problemas era considerado tanto un deber cívico como un acto de cortesía básica. Esta historia era una mentira calculada y cuidadosamente construida. Los investigadores posteriormente determinarían que Ward no poseía ningún perro y no había perdido ninguna mascota. La historia había sido fabricada específicamente como un pretexto para evaluar la situación en la casa de los Payne. Lo que Ward observó durante esta interacción inicial era exactamente lo que había estado buscando. Una adolescente aparentemente sola en una casa aislada, sin supervisión adulta inmediata y en una situación donde podría actuar sin interferencia externa. Los eventos que siguieron transformaron lo que debería haber sido una tarde normal de verano en una de las tragedias más brutales en la historia del condado de Spencer. Ward forzó su entrada en la casa de los Payne, utilizando su ventaja de tamaño y edad para superar cualquier resistencia que Stacy pudiera haber ofrecido. Una vez dentro de la casa, Ward implementó lo que parecía ser un plan premeditado. Cortó las líneas telefónicas de la casa, un acto que demuestra preplanificación y conciencia de que necesitaba prevenir que Stacy pidiera ayuda. Este no fue un acto impulsivo de violencia, sino una acción calculada. Según los registros judiciales, Ward procedió a agredir física y sexualmente a Stacy en un ataque que los investigadores veteranos describirían como uno de los más violentos que habían presenciado en sus carreras. Durante el ataque, Ward utilizó múltiples objetos que encontró en la casa como armas. Los investigadores determinaron que golpeó a Stacy repetidamente con una pesa de 5 libras, causándole lo que los registros médicos documentarían como 18 lesiones separadas por trauma contundente en diferentes partes de su cuerpo. Además, utilizó un cuchillo de cocina para infligir heridas adicionales en la garganta y el abdomen. La brutalidad del ataque sugería una violencia que iba mucho más allá de lo que sería necesario para cometer un robo o una agresión sexual. La naturaleza excesiva de la violencia llevó a los investigadores a concluir que Ward había estado actuando bajo la influencia de impulsos que no estaban relacionados con objetivos criminales racionales. Mientras estos eventos se desarrollaban en la planta baja, la hermana menor de Stacy había despertado de su siesta en el piso superior. Los gritos desesperados de Stacy alertaron a la niña de que algo terrible estaba ocurriendo abajo. Con una presencia de ánimo extraordinaria para su edad y a pesar del terror comprensible que debe haber sentido, la hermana de Stacy logró mantenerse escondida y utilizar un teléfono en el piso superior para llamar al 911. Esta llamada representó la única esperanza de que Stacy pudiera recibir ayuda médica de emergencia. El marshal del pueblo de Dale, Matt Keller, recibió la llamada de emergencia y se dirigió inmediatamente hacia la residencia de los Payne. Keller, un oficial veterano que había servido a la comunidad de Dale durante varios años, había respondido a todo tipo de emergencias rurales, pero nada en su experiencia lo había preparado para lo que estaba a punto de encontrar.
Cuando Keller llegó a la casa de los Payne, encontró una escena que lo marcaría para el resto de su vida. Ward todavía estaba presente en la propiedad, parado en la entrada de la casa, aún sosteniendo el cuchillo que había utilizado en el ataque. Esta presencia continuada del perpetrador en la escena del crimen era inusual. Stacy yacía gravemente herida en el interior de la casa. A pesar de las heridas traumáticas que había sufrido, todavía estaba consciente cuando llegó Keller. Sin embargo, las lesiones en su garganta le impedían hablar y solo podía comunicar su dolor y terror a través de sus ojos, que estaban llenos de lágrimas mientras luchaba por respirar. Keller intentó tranquilizar a Stacy mientras aseguraba la escena y llamaba a servicios médicos de emergencia. Les dijo que la ayuda estaba en camino y que todo iba a estar bien. Palabras que, aunque bien intencionadas, tristemente resultarían ser falsas promesas. Los paramédicos llegaron a la escena en cuestión de minutos. Jane Stout, una de las paramédicas que respondió a la llamada, testificaría más tarde que nunca había visto algo tan brutal en todos sus años de servicio de emergencias médicas. A pesar de los esfuerzos heroicos del equipo médico, las heridas de Stacy eran demasiado extensas y severas. Fue transportada de emergencia por helicóptero al hospital de la Universidad de Louisville, donde los médicos especialistas en trauma lucharon desesperadamente por salvar su vida. A las 4:18 de la tarde del 11 de julio de 2001, después de horas de lucha médica heroica, Stacy Lynn Payne fue declarada fallecida. Tenía 15 años de edad, una vida llena de promesas, potencial y contribuciones futuras a su comunidad había llegado a su fin de la manera más brutal imaginable. La investigación del crimen contra Stacy Payne comenzó inmediatamente en la escena, cuando el Marshal Matt Keller llegó y encontró a Roy Lee Ward todavía presente en la propiedad. Esta situación proporcionó a los investigadores una ventaja extraordinaria que raramente existe en casos de homicidio. Ward fue arrestado inmediatamente sin resistencia. Su comportamiento durante el arresto fue descrito por los oficiales como inusualmente pasivo, casi catatónico. No intentó huir, no ofreció resistencia física y no hizo declaraciones inmediatas sobre los eventos que habían ocurrido. El detective James Patterson, investigador principal del departamento del sheriff del condado de Spencer, llegó a la escena aproximadamente 20 minutos después del arresto inicial. Patterson, un veterano con más de 15 años de experiencia en investigación criminal, inmediatamente reconoció que estaba enfrentando uno de los casos más graves de su carrera. La preservación de la escena del crimen se convirtió en la prioridad inmediata. Patterson supervisó el establecimiento de un perímetro de seguridad alrededor de la propiedad de los Payne, asegurando que ninguna evidencia física fuera comprometida. Los técnicos forenses del Laboratorio Estatal de Indiana fueron llamados para procesar meticulosamente la escena. Su trabajo reveló un retrato devastador de la violencia que había ocurrido. Las líneas telefónicas cortadas proporcionaron evidencia inmediata de premeditación, demostrando que Ward había tomado medidas deliberadas para aislar a su víctima. La evidencia física recolectada incluía la pesa de 5 libras utilizada en el ataque, que contenía evidencia de sangre y cabello, que posteriormente sería confirmada como perteneciente a Stacy a través de análisis de ADN. El cuchillo de cocina utilizado también fue recolectado, junto con muestras de sangre de múltiples ubicaciones. Durante las primeras horas después del arresto, los investigadores comenzaron a reconstruir la cronología de eventos del día. La hermana de Stacy fue entrevistada cuidadosamente por especialistas entrenados en técnicas de entrevista con menores. Su testimonio proporcionó información vital sobre la secuencia de eventos. Paralelamente, los investigadores comenzaron a examinar el historial criminal de Ward. Una consulta a las bases de datos estatales y federales reveló inmediatamente su extenso historial de cargos por exposición indecente y otros delitos relacionados. Esta información proporcionó contexto crucial sobre el patrón de escalada de comportamientos. La investigación también reveló la disposición inusual de la sentencia de Ward por el cargo de acoso del mes anterior. Los investigadores contactaron al tribunal del condado de Perry para obtener detalles sobre por qué Ward
había estado libre durante los días de semana, a pesar de estar cumpliendo una sentencia de cárcel. Los análisis forenses iniciales confirmaron rápidamente que Stacy había sido víctima de una agresión sexual además del ataque físico. Las muestras de ADN recolectadas de la víctima fueron enviadas al laboratorio estatal para análisis comparativo con muestras tomadas de Ward después de su arresto. Esta investigación expandida reveló varios reportes de comportamientos sospechosos que coincidían con el modus operandi de Ward. Múltiples residentes del área de Dale reportaron haber visto a un hombre que coincidía con su descripción merodeando por el vecindario durante las semanas anteriores al ataque. El 16 de julio de 2001, 5 días después del crimen, la Procuraduría del Condado de Spencer presentó formalmente cargos contra Roy Lee Ward. Los cargos incluían homicidio en primer grado, violación y conducta desviada criminal. La decisión de presentar cargos por homicidio en primer grado se basó en la evidencia de premeditación. Los fiscales también anunciaron su intención de buscar la pena de muerte. Esta decisión se basó en varios factores agravantes: la brutalidad extrema del crimen, la edad de la víctima, la agresión sexual asociada y la evidencia de premeditación. Durante este periodo, la familia Payne enfrentaba no solo el dolor devastador de perder a Stacy, sino también la realidad de que su caso se convertiría en uno de los juicios de pena de muerte más seguidos en la historia reciente de Indiana. Julie Wininger se convirtió en una voz poderosa para la justicia. La comunidad de Dale luchaba por comprender cómo algo tan horrible había podido ocurrir en su tranquilo pueblo. Las cerraduras que antes habían sido opcionales se volvieron necesarias. Los padres que anteriormente permitían que sus hijos jugaran libremente comenzaron a supervisarlos más de cerca. Los medios de comunicación locales y estatales comenzaron a cubrir intensivamente el caso. La combinación de la violencia extrema del crimen, la juventud de la víctima y el hecho de que el perpetrador hubiera sido capturado en flagrante delito convirtió el caso en una historia que capturó la atención pública de manera inmediata y sostenida. El 14 de octubre de 2002, más de 15 meses después del crimen que había devastado al condado de Spencer, comenzó el primer juicio de Roy Lee Ward. El caso se llevaría a cabo en el mismo condado donde había ocurrido la tragedia, una decisión que posteriormente se revelaría como uno de los errores procesales más significativos. Los preparativos para el juicio habían tomado más de un año, durante el cual los fiscales del estado habían construido meticulosamente lo que consideraban un caso inquebrantable para la pena de muerte. El equipo de la fiscalía había revisado cada pieza de evidencia múltiples veces, había entrevistado a todos los testigos potenciales y había consultado con expertos forenses de nivel nacional. La selección del jurado había comenzado varias semanas antes del inicio formal del juicio. Este proceso es particularmente complejo en casos de pena de muerte, ya que los jurados potenciales deben ser examinados no solo sobre su capacidad para ser imparciales respecto a los hechos del caso, sino también sobre sus actitudes hacia la pena capital en general. Lo que emergió durante este proceso de selección fue profundamente preocupante. Según registros judiciales que posteriormente serían examinados por la Corte Suprema de Indiana, la mitad de los 12 jurados finalmente seleccionados habían admitido durante el proceso de selección que ya creían que Ward era culpable antes de escuchar cualquier evidencia formal. Esta situación representaba una violación fundamental del principio de presunción de inocencia, que es la base del sistema de justicia estadounidense. Tener jurados que ya habían formado opiniones sobre la culpabilidad del acusado comprometía la integridad de todo el proceso. La evidencia presentada por los fiscales durante el juicio era abrumadora. Tenían evidencia física que colocaba a Ward directamente en la escena del crimen, incluyendo evidencia de ADN que confirmaba tanto su presencia como la agresión sexual. Tenían el testimonio del Marshal Matt Keller, quien había encontrado a Ward sosteniendo el arma del crimen. Tenían la grabación de la llamada al 911 de la hermana de Stacy. Los fiscales también presentaron evidencia extensa sobre el historial criminal de Ward. Llamaron a testificar a oficiales de policía de múltiples jurisdicciones que habían tenido encuentros previos con Ward por exposición
exposición indecente y otros comportamientos perturbadores. Esta evidencia estaba diseñada para mostrar un patrón de escalada. Uno de los momentos más impactantes del juicio fue el testimonio de los primeros respondientes. El Marshal Matt Keller describió en detalle devastador el momento cuando había encontrado a Stacy gravemente herida, consciente pero incapaz de hablar, debido a las lesiones en su garganta, con lágrimas en los ojos mientras luchaba por respirar. La paramédica Jane Stout ofreció un testimonio igualmente conmovedor, describiendo la escena como la más brutal que había presenciado en toda su carrera en servicios de emergencia médica. Su descripción de los esfuerzos desesperados por salvar la vida de Stacy tuvo un impacto profundo en todos los presentes. El testimonio más emotivo vino de la familia de Stacy. Julie Weininger ofreció un retrato devastador de quién había sido su hija y del impacto que su pérdida había tenido en la familia. Describió a Stacy como la niña más cariñosa, confiada, feliz y amorosa que cualquiera podría haber deseado. La defensa de Ward adoptó una estrategia que reconocía la imposibilidad de negar su participación en el homicidio, dado la abrumadora evidencia física. En su lugar, se enfocaron en argumentar que Ward sufría de problemas significativos de salud mental que deberían mitigar su culpabilidad moral. Los abogados defensores presentaron testimonio de expertos en salud mental que describían los comportamientos compulsivos de Ward como síntomas de trastornos mentales subyacentes. Argumentaron que sus años de exhibicionismo y otros comportamientos parafílicos eran indicativos de condiciones psicológicas graves. El 18 de octubre de 2002, después de deliberar durante 2 días sobre la evidencia presentada, el jurado del condado de Spencer encontró a Roy Lee Ward culpable de homicidio en primer grado, violación y conducta desviada criminal. El veredicto fue unánime en todos los cargos. La fase de sentencia del juicio comenzó inmediatamente después del veredicto de culpabilidad. En casos de pena de muerte en Indiana, el mismo jurado que determina la culpabilidad también debe decidir si la evidencia justifica la pena capital o una sentencia de cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Durante la fase de sentencia, los fiscales presentaron evidencia sobre los factores agravantes que justificaban la pena de muerte. Estos incluían la brutalidad extrema del crimen, la edad de la víctima, la agresión sexual asociada y la evidencia de premeditación. La defensa presentó evidencia mitigante diseñada para humanizar a Ward y argumentar que su vida debería ser preservada. Presentaron testimonios sobre su historial de problemas de salud mental, su infancia difícil y su capacidad para rehabilitación en prisión. El 18 de diciembre de 2002, 2 meses después del veredicto de culpabilidad, el jurado recomendó unánimemente la pena de muerte para Roy Lee Ward. El juez siguió la recomendación del jurado y formalmente sentenció a Ward a muerte por el homicidio de Stacy Payne. Para la familia Payne, la sentencia representaba un primer paso crucial hacia la justicia por la pérdida de Stacy. Sin embargo, como la familia pronto descubriría, el camino hacia la justicia final sería mucho más largo y complicado de lo que cualquiera había anticipado. El 30 de junio de 2004, en una decisión que devastó a la familia Payne y envió ondas de choque a través del sistema de justicia de Indiana, la Corte Suprema del Estado anuló unánimemente la condena de Roy Lee Ward y ordenó un nuevo juicio. La decisión representó uno de los reveses legales más significativos en un caso de pena de muerte en la historia reciente del estado. La decisión de la Corte se basó fundamentalmente en la determinación de que el juicio original no debería haberse llevado a cabo en el condado de Spencer debido a la intensa publicidad previa al juicio que había impedido que Ward recibiera un juicio justo bajo la sexta y 14ª enmiendas. La investigación de la Corte había revelado el alcance extraordinario de la cobertura mediática que había rodeado el caso en Spencer County. Desde el momento del crimen en julio de 2001 hasta el inicio del juicio en octubre de 2002, prácticamente todos los medios de comunicación locales habían cubierto extensivamente cada desarrollo en el caso. La Corte determinó que esta cobertura mediática intensiva había creado un ambiente en Spencer County donde era virtualmente imposible encontrar jurados que no hubieran sido expuestos a información prejuiciosa sobre el caso. La saturación mediática había sido tan completa que la Corte concluyó que había infectado
la percepción pública del caso. De particular preocupación para la Corte era la revelación de que la mitad de los 12 jurados, finalmente seleccionados, habían admitido durante el proceso de selección que ya creían que Ward era culpable antes de escuchar cualquier evidencia formal. Esta situación representaba una violación tan fundamental del derecho a un juicio imparcial. Para Julie Weininger y la familia Payne, la noticia de la anulación fue absolutamente devastadora. En una declaración pública emitida el día de la decisión, expresaron su profunda decepción y frustración, no solo con la decisión de la Corte Suprema, sino con un sistema legal que parecía priorizar los derechos del criminal. Sentimos que estamos siendo victimizados nuevamente, declaró Weininger en una conferencia de prensa. Nuestro sistema de justicia está supuesto a proteger a las víctimas y sus familias, pero en su lugar nos está forzando a revivir este trauma terrible otra vez. La familia también expresó preocupación sobre el impacto que un segundo juicio tendría en la hermana menor de Stacy, quien había sido testigo presencial de los eventos y tendría que testificar nuevamente sobre sus experiencias traumáticas. Durante los meses que siguieron a la decisión de anulación, los fiscales del estado y los abogados defensores comenzaron las complejas negociaciones para determinar dónde se llevaría a cabo el nuevo juicio. La búsqueda de un condado apropiado resultó ser más complicada de lo que cualquiera había anticipado. Después de meses de debate legal, las partes finalmente acordaron que el nuevo juicio se llevaría a cabo en el condado de Clay, una jurisdicción ubicada lo suficientemente lejos de Spencer County como para minimizar la exposición mediática local. En diciembre de 2006, el juez superior Robert Pigman del condado de Vanderburg fue designado para presidir el nuevo juicio después de que el juez original del condado de Spencer se recusara del caso. Esta designación significaba que el segundo juicio tendría lugar bajo una supervisión judicial completamente nueva. El segundo juicio de Roy Lee Ward comenzó en mayo de 2007, casi 6 años después del crimen original y 3 años después de que la Corte Suprema de Indiana anulara su primera condena. Este segundo proceso legal se llevaría a cabo en el condado de Clay, bajo la supervisión del juez Robert Pigman. La selección del jurado para el segundo juicio fue un proceso extraordinariamente meticuloso que tomó varias semanas. Los abogados de ambos lados, habiendo aprendido de los errores del primer juicio, implementaron procedimientos mucho más rigurosos para identificar y excluir a jurados potenciales que hubieran sido expuestos a información prejuiciosa. En una decisión sorprendente que simplificó considerablemente los procedimientos legales, Ward optó por declararse culpable de todos los cargos durante las etapas iniciales del segundo juicio. Esta decisión representó un cambio estratégico fundamental por parte de su equipo de defensa, que había concluido que la evidencia contra él era demasiado abrumadora. La decisión de declararse culpable permitió a los abogados defensores enfocar todos sus recursos en la fase de sentencia del juicio, donde podrían argumentar que Ward no merecía la pena de muerte, sino cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Los abogados defensores presentaron evidencia expandida sobre la salud mental de Ward durante la fase de sentencia. Habían tenido años adicionales para investigar su historial psicológico y habían contratado a expertos adicionales para realizar evaluaciones más comprensivas de su condición mental. La defensa también presentó evidencia sobre la infancia y adolescencia de Ward, incluyendo testimonios de familiares y registros médicos que documentaban experiencias traumáticas tempranas que podrían haber contribuido al desarrollo de sus trastornos mentales. Sin embargo, los fiscales contraargumentaron vigorosamente que ningún factor de salud mental o historial personal podía justificar o mitigar la brutalidad extrema del crimen contra Stacy Payne. Presentaron la misma evidencia devastadora sobre la naturaleza del ataque. Julie Weininger nuevamente ofreció un testimonio profundamente emotivo sobre el impacto del crimen en su familia. Sin embargo, esta vez su testimonio incluía también el trauma adicional de haber tenido que pasar por el proceso legal por segunda vez. No solo perdimos a Stacy una vez, testificó Weininger, hemos tenido que perderla una y otra vez cada vez que este caso regresa a los tribunales. Cada audiencia, cada apelación, cada nuevo juicio nos fuerza a revivir el peor día de nuestras vidas. El fiscal general adjunto Tyler Banks nuevamente describió a Ward como un asesino, un violador, un depredador y un manipulador,
pero esta vez con la evidencia adicional de que un primer jurado ya había llegado a las mismas conclusiones. El 18 de mayo de 2007, después de deliberar durante 3 días, un jurado del condado de Clay recomendó la pena de muerte por segunda vez. Esta recomendación fue particularmente significativa porque provenía de un jurado completamente diferente en un condado diferente. El hecho de que 2 jurados separados e independientes habían llegado a la misma conclusión sobre la apropiación de la pena de muerte proporcionó una validación poderosa de la decisión. Los fiscales argumentaron que esto demostraba que la recomendación de muerte no era el resultado de prejuicio o emoción. El juez Pigman siguió la recomendación del jurado y formalmente sentenció a Ward a muerte por segunda vez. En sus comentarios durante la sentencia, el juez notó la naturaleza extraordinaria de un caso donde 2 jurados separados habían llegado a la misma conclusión. Ward se convirtió en una figura única en la historia legal de Indiana. Según las autoridades estatales, era la única persona en la historia del estado que había recibido un nuevo juicio después de que una condena de muerte fuera anulada y aún había sido sentenciado a muerte por segunda vez por jurados independientes. Después de su segunda condena en 2007, Roy Lee Ward fue trasladado nuevamente al corredor de la muerte en la prisión estatal de Indiana, en Michigan City, donde pasaría los siguientes 18 años mientras sus abogados luchaban a través de múltiples niveles de apelación. La prisión estatal de Indiana es una instalación de máxima seguridad donde los presos condenados a muerte pasan la mayoría de sus días en confinamiento solitario, con acceso limitado a actividades recreativas y contacto humano mínimo. Las celdas en el corredor de la muerte son austeras. Típicamente miden 6 por 9 pies, con una cama de cemento, un inodoro de acero inoxidable, un lavabo pequeño y una ranura para pasar comida. Los presos tienen permitido salir de sus celdas durante periodos limitados para ejercitarse, ducharse y ocasionalmente para visitas familiares estrictamente controladas. Ward desarrolló una rutina diaria que incluía lectura extensiva, correspondencia legal con sus abogados y ejercicio limitado. Los registros de la prisión indican que era considerado un preso relativamente cooperativo que rara vez tenía conflictos con el personal o otros reclusos. En enero de 2014, Ward era uno de 11 presos en el corredor de la muerte de Indiana. Para julio de 2020, ese número había disminuido a 8 reclusos. Ward se había convertido en uno de los presos con más tiempo en el corredor de la muerte del estado. Durante estos años, Ward también tuvo acceso a servicios de consejería espiritual. Uno de estos consejeros, el diácono Brian Nosbush, desarrolló una relación pastoral significativa con Ward durante sus años finales en prisión. Nosbush describía a Ward como un hombre que había reflexionado profundamente sobre sus acciones y que había desarrollado lo que parecía ser un sentido genuino de remordimiento por el dolor que había causado. Roy ha pasado años pensando sobre lo que hizo, explicaría Nosbush en entrevistas posteriores. Él sabe que lo hizo, él sabe que fue horroroso. Ha llegado a entender la magnitud del dolor que causó, no solo a Stacy y su familia, sino a toda la comunidad. Una de las revelaciones más significativas durante los años de Ward en el corredor de la muerte fue su diagnóstico tardío con trastorno del espectro autista. Esta evaluación, realizada por especialistas en salud mental durante sus apelaciones finales, proporcionó nueva información sobre algunos de los comportamientos de Ward. El diagnóstico de autismo explicaba potencialmente por qué Ward había tenido dificultades para comunicar remordimiento de manera efectiva durante sus juicios y por qué su comportamiento había sido interpretado por algunos como indicativo de falta de empatía. Los años que siguieron a la segunda condena de Ward en 2007 estuvieron marcados por una serie compleja de apelaciones que navegaron a través de múltiples niveles del sistema judicial, desde las cortes estatales hasta los tribunales federales. El 7 de abril de 2009, la Corte Suprema de Indiana desestimó la primera apelación de Ward contra su segunda sentencia de muerte. Sus abogados habían argumentado varios puntos técnicos relacionados con los procedimientos del juicio, pero la Corte determinó que no había errores legales significativos. 3 años después, el 21 de junio de 2012, la Corte Suprema de Indiana volvió a rechazar
rechazar otra apelación de Ward. Esta vez, sus abogados habían cuestionado aspectos específicos de cómo se había llevado a cabo la fase de sentencia de su juicio. En septiembre de 2012, la Corte Suprema de Indiana firmó una orden de ejecución y programó la sentencia de muerte de Ward para ser llevada a cabo el 11 de diciembre de 2012. Para la familia Payne, después de más de 11 años desde el crimen, finalmente parecía que la justicia estaba cerca. Sin embargo, aproximadamente una semana antes de que la ejecución estuviera programada, Ward obtuvo una suspensión temporal para continuar con apelaciones adicionales. Esta suspensión se extendería por más de una década adicional. El 13 de febrero de 2018, la Corte Suprema de Indiana rechazó otra apelación de Ward, esta vez relacionada con la constitucionalidad de los protocolos de inyección letal del Estado. Sus abogados habían argumentado que el uso de pentobarbital podría constituir castigo cruel e inusual. Durante estos años de apelaciones, Indiana enfrentaba sus propios desafíos relacionados con la pena capital. El Estado había implementado una moratoria de facto en las ejecuciones desde 2009, en gran parte debido a las dificultades para obtener las drogas necesarias para las inyecciones letales. Para la familia Payne, cada apelación y cada retraso representaba una nueva fuente de dolor. Julie Weininger había expresado repetidamente su frustración con un sistema legal que parecía priorizar los derechos del criminal por encima de las necesidades de las víctimas. En diciembre de 2024, después de una pausa de casi 15 años, Indiana reanudó las ejecuciones con la operación letal de Joseph Corcoran. Esta ejecución marcó un punto de inflexión significativo en la política de pena capital del Estado. La decisión de reanudar las ejecuciones se basó en parte en la capacidad del Estado para asegurar un suministro confiable de pentobarbital, la droga utilizada en las inyecciones letales. Una ley de secreto de 2017 había permitido a Indiana mantener en confidencialidad la identidad de sus proveedores. El 20 de mayo de 2025, Indiana llevó a cabo su segunda ejecución desde la reanudación con Benjamin Ritchie, un exoficial de policía condenado por homicidio. Esta ejecución es particularmente relevante para el caso de Ward porque los abogados de Ward posteriormente utilizarían aspectos de la ejecución de Ritchie en sus propias apelaciones. Según testimonios presentados por la defensa de Ward, Ritchie supuestamente había hecho movimientos violentos y abruptos en la camilla antes de ser declarado fallecido. Los abogados de Ward argumentaron que esto sugería que el protocolo de inyección letal podría causar sufrimiento innecesario. El 27 de junio de 2025, un mes después de la ejecución de Ritchie, la Procuraduría General de Indiana presentó una moción para programar la fecha de ejecución de Ward. Esta moción representaba la tercera vez que Indiana intentaba programar una sentencia de muerte después de reanudar las ejecuciones. El 7 de julio de 2025, la Corte Suprema de Indiana firmó una orden de ejecución para Ward, programando tentativamente su operación letal para el 10 de octubre de 2025. El gobernador Mike Brown dirigió al Departamento de Correcciones para que adquiriera las drogas de ejecución necesarias. El 12 de agosto de 2025, Ward presentó una apelación solicitando que su fecha tentativa de ejecución fuera anulada. En esta apelación, sus abogados citaron preocupaciones sobre el uso de pentobarbital, argumentando que podría resultar en castigo cruel e inusual. Sin embargo, la Fiscalía pidió a la Corte Suprema que finalizara la fecha de ejecución, argumentando que Ward no tenía fundamentos legales válidos para retrasar su ejecución. El 28 de agosto de 2025, la Corte Suprema finalizó la fecha de ejecución después de rechazar su apelación. El 12 de septiembre de 2025, la Junta de Libertad Condicional de Indiana programó una audiencia de clemencia para Roy Lee Ward. Si se concedía la clemencia, su sentencia de muerte sería conmutada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Aunque se había programado una entrevista individual entre Ward y la Junta antes de la audiencia pública, Ward declinó ser entrevistado. Sus abogados explicaron que no quería forzar a la familia de la víctima a viajar a la prisión y que no siempre podía expresar lo que quería decir efectivamente debido a su trastorno del espectro autista. El 23 de septiembre de 2025, se llevó a cabo la audiencia pública de clemencia ante el panel de 5 miembros de la Junta. La audiencia proporcionó a ambos lados la oportunidad de presentar sus argumentos finales sobre si Ward merecía misericordia. Los abogados defensores de Ward argumentaron que su cliente merecía clemencia
porque había mostrado remordimiento por sus crímenes y presentaron el reporte médico que mostraba que Ward tenía trastorno del espectro autista. Argumentaron que esta condición había afectado su estado mental en el momento del crimen. Laura Volk, una de las abogadas de Ward, describió a un hombre que había reflexionado profundamente sobre sus acciones durante sus años en prisión. Él se da cuenta de toda la vergüenza que trajo a su propia familia. Es 1000 veces peor para la familia Payne, declaró Volk durante la audiencia. Sin embargo, la familia de Stacey Payne presentó argumentos igualmente poderosos en contra de la clemencia. Julie Wininger ofreció un testimonio devastador sobre el impacto duradero del crimen en su familia. Ahora nuestras reuniones familiares ya no están completas. Las vacaciones siguen vacías. Los cumpleaños son recordatorios tristes de lo que perdimos, testificó ante la Junta. Wininger también señaló que su familia había sufrido 8.839 días de devastación emocional desde el crimen. Los representantes de la Procuraduría General también testificaron durante la audiencia. El fiscal general adjunto Tyler Banks reiteró su caracterización de Ward como un asesino, un violador, un depredador y un manipulador, enfatizando que 2 jurados separados habían llegado a la misma conclusión. Los primeros respondientes también compartieron detalles sobre los momentos finales de Stacey. El Marshal Matt Keller recordó haber encontrado a Ward todavía sosteniendo el cuchillo y haber tratado de tranquilizar a la niña herida. La paramédica Jane Stout testificó nuevamente sobre la brutalidad de la escena. Después de escuchar todos los testimonios, la Junta de Libertad Condicional de Indiana emitió una recomendación unánime para denegar la clemencia de Ward. Esta recomendación significaba que creían que la ejecución debería proceder según lo programado. La recomendación de la Junta fue enviada al gobernador Mike Brown, quien tenía la autoridad final para conceder o denegar clemencia. En una declaración posterior, el gobernador Brown confirmó que aceptaría la recomendación de la Junta y que la ejecución procedería. En las semanas finales, antes de su ejecución programada, Roy Lee Ward realizó una serie de decisiones que efectivamente garantizaron que su sentencia de muerte se llevaría a cabo. El 8 de octubre de 2025, apenas 2 días antes de la fecha programada, Ward retiró las 2 últimas demandas federales que buscaban retrasar su ejecución. Esta decisión terminó meses de litigación de último minuto sobre cómo Indiana lleva a cabo las ejecuciones y las drogas de inyección letal que utiliza el Estado. Al retirar estas demandas, Ward cerró efectivamente la ventana para que los tribunales intervinieran. Durante este periodo final, Ward mantuvo contacto limitado con el mundo exterior. Según los protocolos de la prisión, los condenados a muerte tienen acceso a consejería espiritual y pueden recibir visitas familiares limitadas durante sus últimos días. Ward había desarrollado una relación con el diácono Brian Nosbush. Los registros indican que el equipo de ejecución de la prisión estatal entrena mensualmente, practicando inserciones de híbrida tanto en voluntarios como en brazos de entrenamiento médico, con las prácticas aumentando conforme se acerca una ejecución. El Departamento de Correcciones confirmó que el condenado se somete a una evaluación médica y evaluaciones semanales de venas, mientras que la camilla, los tubos cuerpo y otro equipo son inspeccionados y calibrados. La cámara se limpia y revisa diariamente durante la semana final. Para su última comida, Ward ordenó del restaurante Texas Corral. Su selección incluía una hamburguesa, un sándwich de bistec derretido, papas fritas, una papa horneada con mantequilla, una orden de 12 camarones fritos, una batata, una orden de pollo Alfredo y una orden de palitos de pan. Según los funcionarios del DOC, las últimas palabras de Ward fueron: "Brian va a leerlas". Se refería al diácono Brian Nosbush, quien supuestamente iba a leer una declaración preparada del recluso justo antes de que se llevara a cabo la ejecución. El equipo legal de Ward le dijo al Indiana Capital Chronicle que, durante años, Roy me ha dicho que si su ejecución haría que la familia de Stacey se sintiera mejor, eso es lo que él quiere. Esta declaración, transmitida por la abogada Laura Volk, sugería que Ward había llegado a aceptar su destino. En las primeras horas del 10 de octubre de 2025, la prisión estatal de Indiana, en Michigan City, se preparó para llevar a cabo la tercera ejecución del estado.
desde la reanudación de la pena capital. No se invitó a los medios de comunicación a presenciar la ejecución de Roy Lee Ward. El proceso de ejecución comenzó poco después de la medianoche, hora central. Los funcionarios del Departamento de Correcciones declararon que el proceso de ejecución comenzó poco después de las 12:00 am, aunque los detalles específicos sobre cuándo exactamente se administró la droga no fueron divulgados. Ward fue trasladado a la cámara de ejecución, donde fue asegurado a la camilla. El protocolo estándar requiere que se inserten líneas intravenosas para administrar el pentobarbital, la droga de un solo ingrediente que Indiana utiliza para sus ejecuciones. Los testigos presentes incluían funcionarios estatales, miembros de la familia de la víctima y el diácono Brian Nosbush, como representante espiritual de Ward. El equipo de defensa de Ward declinó proporcionar detalles específicos sobre la lista de testigos del recluso. A las 12:33 am, hora central del 10 de octubre de 2025, Roy Lee Ward fue declarado fallecido. La ejecución había durado aproximadamente 33 minutos desde el momento en que comenzó el proceso. La ejecución de Ward marcó varios hitos significativos. Fue la segunda ejecución de Indiana en 2025 y la tercera desde que el estado reanudó la pena capital. También representó el final de uno de los casos de pena capital más largos en la historia reciente de Indiana, con más de 24 años transcurridos desde el crimen original. La ejecución de Roy Lee Ward generó una variedad de reacciones desde diferentes sectores de la sociedad, reflejando las divisiones profundas que existen en Estados Unidos sobre la pena de muerte. Para la familia de Stacey Payne, la ejecución representó el final de un capítulo de 24 años de dolor y búsqueda de justicia. En una declaración emitida temprano el viernes por la mañana, el procurador general de Indiana, Todd Rokita, declaró: "Esta madrugada se llevó a cabo la ejecución de Roy Lee Ward, entregando responsabilidad por la brutal violación y asesinato de Stacey Payne de 15 años. Rokita continuó: "Hoy honramos la memoria de Stacey Payne y traemos un cierre largamente esperado a su familia y seres queridos. Extiendo mi más sincero agradecimiento al equipo de apelaciones de nuestra oficina, quienes dedicaron miles de horas y talento excepcional para mantener el veredicto del jurado". El gobernador Mike Brown también emitió una declaración sobre la ejecución. El caso de Roy Lee Ward ha sido escuchado y revisado numerosas veces por tribunales estatales y federales, incluyendo la Corte Suprema de Indiana, desde su condena en 2002. Estas revisiones nunca han resultado en una sentencia anulada. Los defensores de los derechos de las víctimas vieron la ejecución como una validación del sistema de justicia criminal y una demostración de que los crímenes más heinosos finalmente enfrentan consecuencias apropiadas. Argumentaron que la ejecución de Ward, después de múltiples juicios y décadas de apelaciones, demostró que el sistema legal puede funcionar incluso en casos complejos. Sin embargo, los opositores a la pena de muerte utilizaron el caso de Ward para argumentar contra las ejecuciones. Abe Bonowitz, director ejecutivo de Death Penalty Action, quien trae una campana grande a las ejecuciones en todo el país, como una protesta solemne, dijo que la ejecución de Ward era la primera de 5 programadas en Estados Unidos esa semana. Bonowitz argumentó que los millones gastados en llevar a cabo la pena de muerte serían mejor utilizados para proporcionar más servicios a las familias de las víctimas. En cuanto a Ward, dijo que el asesino de Payne tiene dificultades mentales significativas. ¿Fue este crimen horrible? Sí. ¿Merece esta persona ser responsabilizada? Absolutamente. ¿Se puede lograr esto en igualdad de condiciones con todos los otros asesinatos? Sí, y eso sería muerte por encarcelamiento, declaró Bonowitz. El caso también reavivó debates sobre el diagnóstico tardío del trastorno del espectro autista de Ward y cómo las condiciones de salud mental no diagnosticadas pueden afectar los procedimientos de pena capital. Los defensores de los derechos de los discapacitados argumentaron que el caso demostró la necesidad de evaluaciones más comprensivas. Para la pequeña comunidad de Dale, Indiana,
La ejecución representó el final de un capítulo que había definido la ciudad durante más de 2 décadas. El crimen contra Stacy Payne había destrozado la sensación de seguridad de la comunidad y había cambiado fundamentalmente cómo los residentes veían su mundo. El caso también tuvo implicaciones más amplias para el sistema de pena capital de Indiana. Ward se convirtió en la tercera persona ejecutada desde que el estado reanudó las ejecuciones en 2024, estableciendo un precedente para cómo el estado procedería con los otros 5 condenados que permanecían en el corredor de la muerte. La hermana menor de Stacy, quien había estado presente durante el crimen y había hecho la llamada crucial al 911, había crecido hasta convertirse en una defensora de reformas legales. En 2003, cuando apenas había cumplido 15 años, había presionado a la Asamblea General de Indiana para aprobar una ley que desencadenaría automáticamente un cargo de delito grave para cualquiera que fuera repetidamente condenado por exposición indecente. Esta reforma legal representó uno de los pocos aspectos positivos que emergieron de la tragedia. La ley, conocida informalmente como Ley de Stacy, reconocía que los comportamientos de exposición repetida podían ser precursores de crímenes más graves y establecía consecuencias más severas para los infractores reincidentes. Los expertos en criminología utilizaron el caso de Ward como un ejemplo de cómo los sistemas de justicia criminal a menudo fallan en identificar y detener la escalada de comportamientos violentos. El hecho de que Ward hubiera estado cumpliendo una sentencia de fines de semana por un delito menor menos de un mes antes del crimen destacó las fallas en el sistema. Para Julie Wininger, la madre de Stacy, la ejecución de Ward representó tanto un cierre como un recordatorio permanente de que ninguna forma de justicia podría devolver a su hija. En declaraciones previas a la ejecución, había dicho: "Hay una cita que dice que el tiempo cura todas las heridas". Pero eso absolutamente no es cierto en este caso. El caso Roy Lee Ward se convirtió en un estudio de caso sobre las complejidades del sistema de justicia estadounidense, los desafíos de equilibrar los derechos de los acusados con las necesidades de las víctimas y las dificultades morales que rodean la pena capital. Después de 24 años de procedimientos legales, 2 juicios y docenas de apelaciones, la justicia finalmente se cumplió según la ley de Indiana. La memoria de Stacy Lynn Payne vive no solo en los corazones de quienes la conocieron y amaron, sino también en las reformas legales que se implementaron en su nombre y en el precedente legal establecido por su caso. Su vida, aunque trágicamente corta, tuvo un impacto duradero que se extiende mucho más allá de los confines de Dale, Indiana. El 10 de octubre de 2025, cuando Roy Lee Ward exhaló su último aliento, se cerró oficialmente uno de los capítulos más largos y complicados en la historia del sistema de justicia criminal de Indiana. Para algunos, representó la justicia finalmente servida. Para otros, planteó preguntas difíciles sobre la moralidad de la pena capital y la efectividad de nuestro sistema legal. Lo que no se puede disputar es que el caso cambió para siempre las vidas de todos los involucrados. La familia que perdió a una hija e hermana, la comunidad que perdió su inocencia, el sistema legal que fue puesto a prueba por más de 2 décadas y el propio Roy Lee Ward, quien pasó la mitad de su vida pagando por las decisiones terribles que tomó en una tarde de julio de 2001. La historia de Stacy Payne y Roy Lee Ward es, en última instancia, un recordatorio de la fragilidad de la vida, la importancia de la justicia y las consecuencias duraderas de la violencia. Es una historia que espera que nunca tenga que repetirse, pero que sirve como una lección importante sobre el valor de cada vida humana y la responsabilidad que todos tenemos de proteger a los más vulnerables en nuestras comunidades. Este documental se basa en registros judiciales públicos, reportes policiales oficiales, testimonios de testigos bajo juramento, declaraciones de funcionarios gubernamentales y cobertura mediática verificada. Todos los hechos presentados han sido corroborados por múltiples fuentes confiables y documentos oficiales. En memoria de Stacy Lynn Payne, 1986-2001, una vida llena de promesas, interrumpida demasiado pronto. El 10 de octubre de 2025, 24 años después de que comenzara esta historia trágica,
La justicia finalmente llegó a su conclusión, pero ninguna ejecución, ningún veredicto, ninguna sentencia puede devolver a Stacy Lynn Payne a su familia. Lo que sí puede hacer es recordarnos la importancia de valorar cada vida, de proteger a nuestras comunidades y de asegurar que las lecciones aprendidas de tragedias como esta nos ayuden a prevenir que ocurran nuevamente. Esta ha sido la historia completa del caso Roy Lee Ward. 24 años de búsqueda de justicia, desde un terrible día de julio en 2001 hasta una madrugada de octubre en 2025. Una historia que nadie quería contar, pero que era necesaria recordar.